Buenos días a todos y todas, a los que habéis venido aquí, a los que estáis siguiéndonos por vía Zoom, desde casa, desde la oficina, desde muchos lugares de España. Gracias. Creo que, no estoy seguro de cuánta gente hay conectada por Zoom, pero había como 600 personas inscritas, con lo cual el número es considerable. Empezamos esta jornada después de las intervenciones de nuestro presidente y de Raúl, con Luis Ayala. Todos le conocéis, tengo que decir unas breves palabras por si acaso alguien no le conoce. Que Luis es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y es catedrático de Economía por la UNED, en la UNED. Ha sido subdirector general del Instituto de Estudios Fiscales, es miembro fundador del Grupo de Qualitas y su labor investigadora, todos la conocemos, se ha centrado en el estudio de la distribución de la renta, la política social y el mercado de trabajo. Ahora mismo es comisario del Programa de Desigualdad de la Fundación La Caixa y es miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESA. Luis, como ya se ha dicho, es el coordinador del informe y coautor de varios capítulos de este informe y nos acompaña hoy para ofrecernos una mirada general a las conclusiones sobre la evolución de la cohesión social y las consecuencias de la COVID-19. Así que, Luis, es tu turno. Puedes ir allí. La intervención de Luis durará como unos 40 minutos aproximadamente y luego tendremos un tiempo de preguntas. Te guardo el sitio, claro que sí. Bien, buenos días. Pues la verdad es que, bueno, esto sin mascarilla, ¿no? Vale. Aunque me temo que soy de ese sector de la población que está mejor con la mascarilla que sin ella, pero para que se entienda mejor me la voy a quitar. Pues nada, la verdad es que lo primero te voy a decir que es un placer muy grande estar aquí, en todos los sentidos, pero cuando hemos tenido tan poquitas actividades presenciales, pues llegar a un sitio así y encontrarte con amigos y amigos tan buenos, pues es una experiencia muy positiva, ¿no? Te hace recordar lo importante que es la calidez del encuentro y de la presencia física, así que muchas gracias. La verdad es que no he estado en muchas actividades presenciales hasta recientemente, con lo cual os pido disculpas si la presentación es un poco espesa o el hablar poco fluido. Y quería dar las gracias sobre todo a la Fundación pues, por esa oportunidad que me ha brindado otra vez y por la confianza que ha depositado en nuestro trabajo. Para mí es una de las cosas que más sentido dan a lo que hago, no solo en estos informes, sino en el conjunto de mi actividad investigadora, el poder compartir esta forma de mirar la realidad social. De verdad, muchas gracias. Y gracias también por poder colaborar con los otros coordinadores, Gregorio y Miguel, personas, sinceramente, mucho más competentes que yo, y con esa larga lista de autores que han participado en esta investigación. Para mí, de verdad, es que es un placer muy grande. Bien, me toca a mí una tarea que a lo mejor es un poco compleja, que es intentar resumir los principales resultados de un trabajo que, si habéis visto, es un trabajo muy extenso, de casi 700 páginas, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es combinar dos cosas, que es como presentar pequeñas pinceladas de cada uno de los resultados, de los capítulos y de los bloques, a la vez que tratar de ir juntando esas pequeñas piezas, construyendo un relato de lo que hoy estamos discutiendo, cuáles han sido esas consecuencias sociales de este shock económico y social, sanitario tan grande, ¿vale? Yo creo que llegamos en un momento urgente porque son ya muchos los trabajos o los informes técnicos que tenemos sobre las consecuencias de la pandemia sobre la economía, el mercado de trabajo, sobre el impacto sanitario, sociosanitario de esta crisis, pero todavía no tenemos bien medidas esas consecuencias desde el punto de vista de los más vulnerables. Y me atrevería a decir que este informe es el primer gran avance en cuanto a cubrir esta laguna de conocimiento de cuáles han sido estas consecuencias de la crisis. Y empiezo ya yendo muy directo, ¿no? Rompiendo muchas de las cosas que se nos habían pronosticado cuando esta crisis empezó. Recordad, cuando empieza la pandemia o se generaliza en marzo de 2020,
empiezan a surgir los primeros análisis sobre cuál iba a ser el devenir de la sociedad española, muy fundamentados en lo económico, ¿no? Se nos hablaba de esa forma de V, caeremos mucho, nos recuperaremos mucho más todavía, saldremos más fuerte de este bache, pero la realidad que constata este informe es que eso, desgraciadamente, no ha sido así para un sector muy amplio de población. Bien, pues esta pandemia tiene una huella social muy grande y eso es lo que descubrimos en los distintos bloques que componen esta investigación. Lo que voy a hacer es resumir más o menos las conclusiones de cada uno de estos bloques, siguiendo prácticamente la misma estructura que tenéis en el informe. Primero os voy a contar, o voy a aproximarme a la primera puerta de entrada casi de los problemas de exclusión social en cualquier crisis, que es el mercado de trabajo y sus resultados. Después comentaré rápidamente cómo afecta esto a lo que es el reparto de la renta o los recursos entre los hogares, para dedicar una buena parte de mi intervención a resumir cuáles son las consecuencias sobre el objeto casi principal de estudio de la Fundación FOESA, que es la exclusión social. Terminaré hablando de las respuestas que dan los propios hogares a esta crisis y, más brevemente, en último lugar, las respuestas de las políticas públicas. Digo más brevemente porque habéis podido ver en el programa que hay un bloque, una sesión entera, la de Gregorio Rodríguez Cabrero, dedicada a hablar de las políticas. Pues bien, empezamos con el mercado de trabajo. Como os decía, en el mercado de trabajo encontramos el principal canal en el que se traducen, o la puerta de entrada a la exclusión social de cualquier crisis económica. Por una razón muy sencilla, porque los salarios son la principal fuente de ingreso de los hogares y su bienestar económico, su bienestar material, depende de una manera muy determinante de lo que pase en él, de cómo se accede al empleo, de cómo se distribuyen los salarios y, sobre todo, como vamos a ver, de cómo se distribuyen las horas de trabajo, que ahí está nuestro principal problema. Voy a tratar de ofrecer, antes de presentaros algunos de nuestros resultados, elementos de contexto que creemos que son importantes para entender lo que está pasando en esta crisis con el mercado de trabajo. Y el primero, no es una gran novedad lo que voy a decir, es que esta es una crisis diferente en muchos sentidos, en esa relación entre crecimiento económico, o más bien de crecimiento económico en este caso, y variaciones del empleo. Es diferente porque el propio origen es muy distinto del de crisis anteriores. Muy distinto del de la recesión de los primeros años 90 o esa gran recesión que se inició en 2008. Aquí no ha habido un problema de demanda, no ha habido un problema de oferta, no ha habido un incremento muy rápido de los costes, ha habido un shock sanitario que ha afectado profundamente a la economía. Tampoco son los mismos los sectores afectados. En la crisis anterior, el principal detonante fue un problema financiero que se trasladó muy rápidamente al sector inmobiliario, estalló aquella burbuja inmobiliaria y luego se generalizó al conjunto de la economía. Aquí la crisis sobre todo ha afectado a sectores muy concretos, que son los sectores, lógicamente, que exigían mayor presencialidad, hostelería, comercio, etcétera, ¿no? Y otra singularidad es que es la profundidad de la caída de la actividad económica. Como habréis oído, una caída tan grande del PIB, un 11%, no se producía desde que tenemos registros estadísticos desde la guerra civil. O sea que es una crisis económica de una enorme magnitud. Pero con independencia del ciclo económico no podemos olvidarnos, a la hora de ver el impacto de esta crisis sobre el mercado de trabajo, de realidades de fondo de nuestra economía que explicaban también la propia debilidad del mercado de trabajo. No aprendimos muchas cosas en la crisis anterior y hemos llegado a esta pandemia con muchos deberes económicos sin resolver. Una economía en general poco competitiva, una economía muy dependiente de sectores muy presenciales, como el turismo, como acabo de mencionar, y una economía que en su propio funcionamiento incorporaba altas dosis de desigualdad en el mercado de trabajo y una gran debilidad de las políticas destinadas a reducir esa desigualdad. Aún así, he de decir que un elemento que hay que tener en cuenta para interpretar lo que está pasando, lo que ha pasado en el mercado de trabajo, es una diferencia muy grande con la crisis anterior. La principal característica casi de la crisis anterior es el crecimiento tan grande que hubo del desempleo, llegando también a indicadores históricamente altos. En este caso, la relación entre caída de la actividad
y caída del empleo ha sido muy distinta. Fundamentalmente porque las políticas también han sido muy distintas. Las políticas de regulación del mercado de trabajo, con un papel muy importante, por ejemplo, de los ERTEs, pero también la política económica, la política monetaria o la política fiscal, muy distinta de aquellos recortes y de aquel repliegue de lo público de los momentos más álgidos de la crisis. Y un último elemento de contexto es que esta crisis ha acelerado cosas, ha acelerado procesos, ¿no? Procesos que ya estaban presentes en nuestro mercado de trabajo, pero que se han manifestado con mucha mayor intensidad. Es el gran problema de la inestabilidad del empleo, bien conocido, y también la aceleración de algunos procesos especialmente negativos para los trabajadores más vulnerables. Esta crisis ha pegado un empujón a procesos que están cambiando muchas cosas. Se ha acelerado el cambio tecnológico, se ha acelerado la digitalización de la economía y eso ha hecho que personas que tenían trabajos, entre comillas, poco adaptados a esta nueva realidad, han visto cómo estos se eliminaban. Y se han eliminado para no volver en muchos casos, con lo cual nos vamos a encontrar con más situaciones de desempleo crónico que en otros periodos. Bien, estos son los elementos de contexto. Permitidme que pasen ahora a desgranar algunos de los resultados detrás de estos elementos contextuales. Y si hay un resultado que caracteriza lo que ha pasado en el mercado de trabajo en la pandemia, es muy general, es muy sencillo, es el empeoramiento también general de las condiciones de trabajo se interpreten desde el ángulo que se quiera. La pandemia ha producido, si cabe, una intensificación de los problemas de inestabilidad laboral. En el informe ofrecemos muchos datos, aquí solo traigo uno, cómo aumenta, cómo más que se duplica el número de personas principales del hogar o sustentadores principales que están en una situación de inestabilidad laboral grave. Y la pandemia también, segundo gran resultado, nos ha puesto de cara, nos ha puesto enfrente la realidad de nuevas dimensiones de la desigualdad en el mercado de trabajo. Es verdad que ha habido un segmento de trabajadores que han salido incluso bien de la pandemia, que no han visto reducidas sus horas de trabajo, que han podido seguir teletrabajando y que sus salarios han seguido al mismo nivel que antes o incluso más. Hay también otro sector intermedio de trabajadores que más o menos han aguantado bien la crisis, sobre todo por el papel de los ERTEs, y que luego han podido volver a incorporarse a sus ocupaciones. Pero hay un tercer sector de trabajadores no desdeñable que no han podido acceder a estos derechos, a estas vías, y que son en los que ha recaído el principal coste de la crisis. En su sector menos cualificado, que ha experimentado en mucha mayor medida los despidos. Bien. En tercer lugar, un resultado que emerge con mucha fuerza del estudio es el que acabo de decir. Como en todas las dimensiones que vamos a ver, aquí también podemos hablar de un efecto mucho más negativo en los que ya estaban peor. Un impacto más fuerte sobre los hogares más vulnerables, los que ya eran más vulnerables. Y esto no es porque este núcleo de trabajadores estuvieran en posiciones o en ocupaciones que podríamos llamar como empleos de exclusión. No, estaban algunos en limpieza, hostelería, algunas labores agrícolas. Lo que les excluía no eran tanto sus puestos de trabajo, sino las dificultades para acceder a ello y, sobre todo, las condiciones que esos puestos les ofrecían, ¿no? Incluso esta pandemia ha eliminado de un plumazo casi la tabla de salvación para algunos de estos trabajadores que fue en crisis anteriores la economía sumergida. La pandemia, por su carácter, ¿no? por el tema de la imposible presencialidad, precisamente lo que ha hecho es reducir drásticamente esas posibilidades de acceder a la economía sumergida, que, repito, en crisis anteriores fue un refugio. Y subrayaría lo que decía antes, la pandemia también ha acentuado lo que puede ser uno de los principales lastres de nuestro mercado de trabajo, la insuficiencia de las horas trabajadas para muchos trabajadores. Es verdad que tenemos un problema de mayor desigualdad en los salarios, que los salarios son bajos, pero lo que mayor explica la vulnerabilidad en nuestro mercado de trabajo es que el número de horas sea insuficiente para muchos trabajadores. Bien, estos son los principales rasgos de ese primer gran bloque de temas que analizamos en el informe, que son los que tienen que ver con el mercado de trabajo.
Muy conectados con estos problemas, lógicamente, están los que tienen que ver con la distribución de la renta. Repito, porque son esas rentas del trabajo las que sin duda más condicionan el reparto de las rentas entre los hogares. Es importante, por tanto, lanzar también una mirada a estas cuestiones distributivas, sobre todo porque la pobreza y la exclusión difícilmente se entienden sin comprender cómo se va extendiendo, cómo la desigualdad va impregnando cada vez más nuestro tejido social y nuestro tejido económico. Y de nuevo aquí, antes de presentar resultados, permitidme que introduzca una serie de elementos de contexto. El primero, muy importante recordarlo, esta crisis nos llega en términos de desigualdad y de nuevo crecimiento de las diferencias de renta entre los hogares, cuando todavía no habíamos terminado el proceso de retorno de la crisis anterior. Ese shock tan grande se produce cuando todavía estábamos en el camino de vuelta, ¿vale? En segundo lugar, este nuevo crecimiento de la desigualdad tiene lugar cuando seguimos siendo un país tremendamente desigual en el contexto comparado, sea cual sea el indicador que utilicemos. Cuando vamos a las grandes cifras de desigualdad de los países que pertenecen a la Unión Europea, seguimos estando en los puestos más altos del ranking, incluso cuando la economía estaba volviendo a crecer a buen ritmo. Y esto tiene mucho que ver con lo que acabo de citar. La desigualdad no solo se explica por lo que pasa en el mercado de trabajo, pero el vínculo es ciertamente estrecho. Y esta creciente dualidad y esta creciente fragilidad de las rentas del trabajo está explicando cada vez más nuestra desigualdad. Y un cuarto elemento importante que nos debe preocupar por lo que pueden ser las secuelas en el largo plazo de esta crisis. Esto ya lo íbamos advirtiendo en los informes anteriores de la Fundación FOESA. La singular relación entre los ciclos económicos y la desigualdad. Permitidme que a lo mejor esto suena muy técnico. Lo explico muy claramente. La diferencia en la respuesta de la desigualdad a las épocas de vacas gordas y de vacas flacas. En las épocas de recesión o crisis, la desigualdad en nuestro país aumenta muy rápidamente, mientras que en las épocas expansivas cuesta mucho más reducirla. Este crecimiento a tirones de la desigualdad hace que, aunque haya incrementos transitorios y muy acotados en el tiempo, sus efectos puedan ser muy duraderos. Este año lo vivimos en la recesión de los primeros años 90. Solo duró 2 años, pero la tasa de paro pasó del 15 aproximadamente al 24%. Y la desigualdad subió a unos niveles que luego no fuimos capaces de recuperar. Por eso nos tenemos que preocupar ahora si esta perturbación, que algunos dicen transitoria, ya llevamos un tiempo, ¿no? Pero si esta perturbación transitoria de nuestra economía puede dar lugar a efectos más estructurales en términos de vulnerabilidad. Es verdad, como último elemento, que las políticas que se han desarrollado en esta crisis han sido muy distintas que en la crisis anterior. Pero también que pese a esa mayor intensidad, a esa mayor presencia del sector público, muchas de esas acciones han sido claramente insuficientes y a las que no llegan con los mismos derechos los hogares más vulnerables. Bien, en cuanto a los resultados de este bloque, paso muy rápidamente. Lo que hacemos en el informe es recorrer todas las fuentes que ofrecen información sobre las rentas de los hogares, oficiales, secundarias e incluso la propia encuesta de la Fundación FOESA. E incluso revisamos los ejercicios de simulación de la desigualdad que han hecho algunas instituciones. Aquí, por ejemplo, traigo los datos, ahora los explico rápidamente, que elaboró la propia Comisión Europea en el primer año de la pandemia, ¿no? Lo que hizo fue simular qué efecto tendría sobre la desigualdad la caída en las rentas y las medidas puestas en marcha por los distintos países. En gris tenéis el crecimiento de la desigualdad sin contar el efecto de las políticas y en rojo, la barra es menor, una vez que se introducen esas políticas. Si podéis ver, solo simplemente viendo las barras el cuadro más general, España sería uno de los países donde más aumentaría la desigualdad como consecuencia de la pandemia, incluso después de la intervención del sector público. Y esta realidad, desgraciadamente, la constatamos con los propios datos de la encuesta. Es verdad que nuestra encuesta no es la más adecuada o no está diseñada para medir estrictamente la desigualdad, pero tenemos información sobre las rentas de los hogares. Y lo que ahí observamos es que la desigualdad entre la última encuesta realizada, 2018, y esta de 2021, aumentó con una intensidad mayor que en el conjunto de la gran recesión anterior.
Y algo parecido sucede con los datos o indicadores de pobreza monetaria. Lo que encontramos es que, pues lo mismo que os decía antes, que muchos hogares que estaban todavía en situación de pobreza como consecuencia de la gran resaca posterior a la recesión de 2008, todavía no habían recuperado ni sus niveles de renta ni de sus empleos, pues cuando eso todavía estaba vigente, estalla esta nueva pandemia, lo que ha hecho que muchos hogares en España estén durante mucho tiempo en una situación crónica de pobreza. Esto es preocupante, incluso alarmante, porque está alterando de una manera muy drástica nuestro cuadro social. Fijaos, cuando hacíamos estudios sobre la dinámica de la pobreza hace 20 años, con datos de los años 90 aproximadamente, encontrábamos que en España la probabilidad de entrar en la pobreza era mayor que en otros países. Pero también lo era la probabilidad de salir. O sea, era una pobreza más generalizada, pero diríamos más transitoria. Lo que veíamos antes de la pandemia es que había ya muchos indicios que eso se estaba modificando. La probabilidad de entrar seguía siendo muy alta, pero la probabilidad de salir se iba reduciendo. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Que la probabilidad de entrar ha sido muy alta y tenemos que examinar ahora qué está pasando con la probabilidad de salir, que desgraciadamente va a ser más baja que en crisis anteriores. Bueno, esto lo encontramos con prácticamente todos los indicadores que analizamos. Pobreza monetaria, privación material y condiciones de vida de los hogares o hogares sin ingresos. Aquí, por ejemplo, tenéis un indicador del INE, este no es de la encuesta, que nos muestra cómo cambian en solo un año los indicadores más severos, la privación material severa. E insisto en este indicador porque son indicadores que suelen cambiar poco con el ciclo económico. Son indicadores de equipamiento que tienen una gran inercia, que no son tan sensibles al ciclo económico. Y sobre todo un dato también que encontramos en este bloque de la investigación es, como os decía antes, que este reparto no ha sido aleatorio. En la pandemia le ha ido ciertamente peor al que ya empezaba en una peor posición. Ha afectado mucho más a los vulnerables. Y dentro de esos hogares vulnerables, a muchos hogares con niños. Y esto, de nuevo, es una señal de alarma grande sobre el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Porque cada vez tenemos más evidencias que el vivir la pobreza en estas edades, aunque sea de manera transitoria, condiciona muy decisivamente los logros futuros de estas personas, en todos los ámbitos: empleo, salarios, relaciones sociales, estado de salud, etc. Bien. Paso ahora al tercer bloque del informe, que es una parte central en la investigación y normalmente los informes de la Fundación FOESA, porque ponemos la mirada directamente en los excluidos, construyendo índices sintéticos y analizando las tendencias y los perfiles. En este informe hemos hecho, como en los anteriores, contemplar la exclusión social como un proceso de muchas dimensiones, formado por muchas dimensiones que van interactuando entre sí. Para encontrar, primer resultado, primer flash, algo ya muy conocido, porque lo han destacado ya muchos medios de comunicación desde la rueda de prensa del martes, para encontrar el primer gran resultado de la pandemia, que es un aumento muy rápido de la exclusión social en España, sobre todo de las formas más severas de la exclusión. Aquí tenéis en este gráfico representada la distribución de la población por niveles de integración, de arriba a abajo integración plena y abajo exclusión severa. Y como podéis ver, el gran salto se ha dado en la parte de abajo y la contrapartida en la parte de arriba. Cada vez hay menos personas libres de los problemas de exclusión, ya son menos de la mitad de los españoles, pero sobre todo ha aumentado especialmente la exclusión más severa. Las cifras ya las ha comentado Raúl, ¿no? Un aumento del 50%, una cifra muy grande. Y preocupante porque es aquí donde se está produciendo la principal fractura social en nuestro país, un agravamiento muy importante de esa fractura. Bien, una segunda constatación es que cuando vamos a las distintas dimensiones que forman la exclusión, que son las que conocéis bien y que aparecen desglosadas en el informe, el empleo, el consumo, la política, la educación, la vivienda, la salud, el conflicto social y el aislamiento social, en todas las dimensiones tenéis personas y hogares, en todas tenéis la columna de variación, la incidencia de la exclusión aumentó. Es verdad que hay dos dimensiones que destacan sobre el resto, que son la vivienda. Los problemas de exclusión en vivienda ya eran una nota muy dominante en el último informe FOESA anterior a la pandemia, pero sobre todo también, en este caso, los problemas de empleo.
Una parte del análisis de la exclusión en nuestro informe se ha dedicado a analizar las causas, con análisis estadístico, análisis multivariante de las causas, mirando qué dimensiones, en términos estadísticos, explican más ese índice de exclusión, encontrando que la dimensión que más explica es el empleo. Repito, como decía antes, no es porque el empleo de las personas más vulnerables sea un empleo de exclusión, no. Son las condiciones de esos empleos los que excluyen a estas personas. Primero, la falta de acceso a esos empleos, ahí tenéis un indicador, cómo afecta cada vez más el desempleo total familiar al 60% de los hogares en exclusión severa, pero también no solo no acceder, sino las malas condiciones de esos trabajos en términos de salarios y horas trabajadas. En el informe hemos analizado también, aparte de las dimensiones, los perfiles de la exclusión. Ahora voy a hablar de algunas fracturas, pero identificamos también aquellos grupos que acumulan mayores desventajas en las distintas dimensiones. Los vamos a ver con detalle, sobre todo familias con hijos, jóvenes, mujeres. Y esta combinación de multidimensionalidad y también de heterogeneidad nos ha obligado a reflexionar. Un capítulo entero del informe se dedica a reflexionar sobre las políticas de inclusión social, ¿no? Cómo abordarlas desde este doble reto de la multidimensionalidad y, como repito, de la heterogeneidad, ¿no? Es un reto muy importante para las políticas de inclusión, que fundamentalmente a través del acceso a los derechos realmente deben ir más allá de las políticas de servicios sociales, que han tenido un protagonismo excesivo, por defecto, en esta crisis, ¿no? Por el contrario, debería producirse, esa es nuestra reflexión, una mayor integración de todas las políticas públicas que pongan el foco en la inclusión social. Para eso es necesario una reforma, un cambio muy importante, no solo de políticas, sino de actitudes. Hablamos de implicar más al conjunto de administraciones, hablamos de implicar mucho más a la administración local. El tercer sector es también aquí fundamental en esta tarea de integración de las actuaciones contra la exclusión social. Algunos hablan también de implicar más a los propios excluidos. Cuidado, en nuestro informe también analizamos esta cuestión. Es verdad que el discurso de la activación está muy presente en el diseño de las políticas públicas, pero fijémonos más en la realidad. Lo que encontramos en el informe es que, por ejemplo, los hogares en exclusión social más severa, más de 2/3 están ya en procesos participando en actividades de inclusión social que llamaríamos activa, ¿no? Bien, después de este retrato general, permitidme que incida un poco en lo que son las brechas que explican estos nuevos espacios de exclusión social. Son muchas, solo voy a destacar algunas en el informe, pero hay una brecha que se ha abierto paso de una manera clarísima en esta pandemia, que es lo que llamamos la brecha digital. La brecha digital. Es verdad que ya había problemas de acceso a esos recursos, pero el forzoso paso a lo digital, en buena parte del quehacer cotidiano, pues nos ha hecho visualizar de una manera mucho más clara esta brecha digital, que ha afectado a todo, ha afectado desde la forma en la que trabajamos, cómo accedemos a los derechos o incluso cómo se van tiñendo las relaciones sociales de estos nuevos procesos de digitalización, ¿no? Pero una preocupación grande desde la perspectiva de la inclusión es cómo algunos recursos pasaron directamente a estas redes informáticas sin que la mayoría de los hogares vulnerables tuvieran ni capacidad ni recursos para poder acceder a estos procedimientos. De hecho, una realidad que emerge clara del informe es la cantidad de gente excluida, pues 5 veces más que la población general, que ha perdido algún tipo de oportunidad por no poder aprovechar estos recursos digitales. Oportunidad de empleo, oportunidad de acceder a un derecho, oportunidad de relaciones sociales, ¿no? Es algo que debería estar en la agenda de la inclusión, sin duda, pero de una manera, digamos, precisa, realista y no pretenciosa. Quiero decir esto porque, por supuesto, que tenemos que incorporar el problema de la digitalización al diseño de la inclusión, pero repensemos también la presencialidad. La presencialidad en muchas políticas sigue siendo decisiva, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Una segunda brecha que el informe aborda, una segunda brecha de exclusión, y que sin duda se ha intensificado con la pandemia, es la brecha de género. Ha habido una diferencia importante respecto a la crisis anterior. En la gran recesión de 2008
o esa gran recesión afectó mucho más, bastante más, a los hombres que a las mujeres, sobre todo por el tipo de sectores, como decía antes, en los que más intensa fue la caída del empleo. En este caso podemos hablar de que los sectores más afectados por esta crisis, aquellos que requerían más presencialidad, son los sectores en los que normalmente hay mayor presencia femenina, ¿no? La limpieza, la hostelería, el comercio, etcétera, ¿no? Y esto ha hecho que, de nuevo, después de cierta mejora en el largo plazo, vuelvan a ampliarse las distancias en exclusión social de hombres y mujeres. Es verdad que en los trimestres posteriores al primer impacto de la pandemia se ha recuperado más el empleo en las mujeres. Pero tenemos que ver, estamos esperando a ver si también eso ha supuesto una reducción de la desigualdad en ingresos y exclusión social. Y una tercera brecha que destacamos mucho en el informe tiene que ver con el ámbito generacional, ¿no? Con una expresión que han recogido mucho los medios, ¿no? Lo que llamamos el gradiente etario de la exclusión social. Esta exclusión ha afectado especialmente más a los hogares con menores y a los jóvenes, sobre todo, ¿no? No me voy a detener mucho, ya lo he citado, ¿no? Los problemas que tiene en largo plazo el haber vivido estas situaciones de vulnerabilidad en la infancia, ¿no? En el caso de los jóvenes, fijaos, los que tenían 18 años cuando empezó la gran recesión, en 2008, en el shock de la pandemia, en el primer shock, tenían 30 años. Esa década en la que muchas generaciones hemos construido nuestros proyectos vitales, pues en esa década esta generación se ha visto atravesada por dos crisis de enorme magnitud, ¿no? Y los resultados son especialmente negativos, son uno de los resultados más llamativos de nuestro informe, ¿no? Cómo ha crecido la exclusión social en los jóvenes. Un 15% de los jóvenes está en cualquier situación, casi un 30% de los jóvenes, un 15% en exclusión social severa. Estamos hablando de más de 2,5 millones de jóvenes en problemas de exclusión. Una exclusión, además, que es más intensa y más multidimensional. Aquí nos estamos jugando mucho como sociedad, ¿no? A veces hablamos de pequeñas reformas, de leyes, pero hablemos nosotros de proyectos vitales, ¿no? Hablemos de emancipación en todos los sentidos, social y económica. Es una generación realmente lastrada, pero no solo por los shocks, sino por la falta de cobertura en términos de derechos y en términos de políticas. Y una cuarta brecha, por supuesto, tiene que ver también con esa división que establece la nacionalidad. Jóvenes e inmigrantes son de los grupos que más han sido golpeados por esta nueva crisis, por la pandemia, ¿no? Esto se ve a través de distintos indicadores. Uno, los propios flujos. Nuestro país es una cierta excepción en los países europeos en el sentido de que los flujos de inmigración son más sensibles a los cambios de ciclo económico que en otros países. Y esta crisis de la pandemia no ha sido una excepción, con una caída en esos flujos, sobre todo de población latinoamericana, ¿no? Pero sobre todo, cuando vamos a nuestros indicadores, lo que encontramos es que ha sido una población mucho más golpeada por la crisis en todos sus ámbitos. Es una población más golpeada por la propia pandemia. La incidencia del virus ha sido mayor entre la población inmigrante, lo cual no es ninguna sorpresa o ninguna novedad, dada su mayor exposición al riesgo por la presencialidad de sus trabajos y también por las peores condiciones de sus viviendas. Y ha sido también, eso nos lo dicen todos los indicadores, un sector de población pues mucho más vulnerable a los problemas de exclusión social, que ha crecido en todas sus manifestaciones. Y, finalmente, hablemos de otra brecha permanente en nuestro país, aunque voy a hablar poco porque luego Joseba en su intervención se va a fijar en la distribución territorial de la exclusión social. Pero también sigue presente y se ha intensificado esa brecha espacial de la exclusión social en nuestro país, con una incidencia mucho mayor en el sur y en el este, incluyendo las Canarias. Bien, para hacer frente a esta pandemia, pues también ha habido respuestas, y en el informe las recogemos y las analizamos. Respuestas de la propia población, de las familias, de los hogares, y respuestas de los poderes públicos, ¿no? La primera respuesta
creíamos que era muy interesante analizarla, porque en los anteriores informes FOESA, en los dos últimos, veíamos, primero, que en medio de la crisis las familias habían sido un factor de resistencia importante frente a la crisis, pero en el segundo, el más reciente, observábamos que habían llegado agotadas, después de ese largo proceso de acomodación de sus estrategias a un aumento continuo de las necesidades sociales. Por eso nos preguntábamos cuáles habían sido sus estrategias en esta pandemia y qué había pasado y cuáles eran los indicadores básicos que resumieran su nivel de bienestar y vulnerabilidad, ¿no? Y las familias han desarrollado, una vez más, distintos tipos de estrategias. Teóricamente diríamos, ante una crisis las familias tienen distintas alternativas, tirar de los ahorros, acudir a fuentes externas o ajustar sus consumos. A nosotros nos preocupa fundamentalmente esta tercera vertiente, la de ajustar sus consumos, porque puede tener consecuencias también muy adversas en el largo plazo, como vimos en la crisis anterior. Y es la estrategia, desgraciadamente, a la que más han acudido la mayoría de las familias vulnerables. La barra grande es la de los hogares en exclusión severa, la pequeña la del total de hogares, ¿no? Las familias excluidas han tenido que reducir sus gastos en ocio, prácticamente todas, más del 80%, sus gastos en salud, un tercio de ellas, y, preocupante, sus gastos en energía dentro del hogar. Más de la mitad, ¿no? Y eso que la encuesta no recoge todavía aquel incremento de los precios de la energía que empezó a tener lugar en el último trimestre en España. Y de nuevo emerge como realidad preocupante que son muchas familias con menores las que han pasado por esta situación. Familias que acomodan sus gastos, que acomodan sus recursos, dejando de realizar consumos que son fundamentales para el bienestar de la infancia, en el corto y en el largo plazo. Una segunda realidad, cuando miramos a esas estrategias de resistencias, es otra a la que se han visto forzadas las familias, que son los cuidados dentro del hogar. Los colegios cerraron, se generalizaron los ERTEs, muchas personas pasaron a teletrabajar en su domicilio. ¿Qué ha pasado con los cuidados? ¿Cómo se han distribuido? ¿Ha aumentado o se ha reducido esa brecha de género tradicionalmente tan grande en nuestro país? Pues nos encontramos con la paradoja que mientras que incluso en estos últimos años, de 2018 a 2021, se ha ido cerrando la brecha ocupacional entre madres con hijos y sin hijos, sin embargo, esta desigual división de los cuidados dentro del hogar no ha hecho sino aumentar en la pandemia. La verdad es que los resultados son contundentes. En muy pocos casos han sido los hombres los que se han hecho cargo de esos cuidados dentro de la familia. Es verdad que ha habido medidas, pero clarísimamente insuficientes. Lo siguen siendo para lo transitorio, como ha podido ser la pandemia, como para lo estructural, que faciliten ese tipo de conciliación. Y un último aspecto que examinamos en este ámbito es cómo ha afectado todo esto a las propias relaciones sociales que mantienen las familias, a su tejido relacional, ¿no? He leído en algún medio de comunicación que recogía parte de estos resultados y decía: la pandemia ha fragmentado las relaciones sociales en los hogares españoles. Esas relaciones ya estaban muy fragmentadas antes de la pandemia y muy condicionadas por los recursos económicos. La pandemia lo que ha hecho es avivar e intensificar este problema. Aquí, claro que hay también un gradiente entre las personas que han perdido relaciones por motivos económicos y su nivel de exclusión social, muchísimo mayor en los que tienen una exclusión social severa, más de la mitad, ¿no? Pero era un problema ya presente, cómo nuestras condiciones económicas y materiales determinan también nuestro tejido relacional, ¿no? Esto ha sido especialmente grave, de nuevo, en el caso de los jóvenes, con mayores problemas de desconexión social y con efectos muy negativos sobre algo cada más debatido, pero que ha sido poco objeto de la acción política, que son los problemas de salud mental. La pandemia ha agudizado todas estas tendencias hacia el aislamiento social, generando ese posible conflicto social latente. Y finalmente, como decía, ya termino, otro bloque de temas que analizamos en el informe tienen que ver con las respuestas dadas desde las políticas públicas. Y es verdad, como decía, que en esta crisis esas políticas han tenido una orientación y una intensidad distinta. No ha habido ese repliegue y esos recortes que tanto condicionaron los efectos sociales de la crisis anterior, ¿no?
Pero es verdad también que muchas de estas acciones han sido insuficientes y no han llegado de la manera que nos hubiera gustado a los más vulnerables. Este es casi el retrato de lo que encontramos cuando vamos revisando las políticas una a una. Voy a pasar muy rápido, ya os decía, porque una de las sesiones está dedicada íntegramente a la revisión de las políticas que la va a presentar Gregorio. Simplemente unas pinceladas muy breves, que son casi las mismas en todas las políticas que analizamos. La protección social ha sido el principal escudo para amortiguar los efectos de la crisis y lo que podemos hacer es un resumen muy rápido. Avances, sí, pero insuficientes y problemas de eficacia. Es verdad que ha habido cosas muy positivas, nuevas políticas, el ingreso mínimo vital, se ha reforzado ese escudo, se ha consensuado entre los actores sociales y buena parte de los actores políticos. Pero su alcance ha sido desigual, su eficacia limitada y, repito, el gran problema es que muchos de los hogares más vulnerables no han llegado a ellas. En otros servicios, como la sanidad o la dependencia, lo que hemos visto es que la pandemia ha sido, sin duda, como se dice ahora, un test de estrés muy, muy grande e improvisado en poco tiempo. Y lo que se ha visto son las costuras del sistema, ¿no? Hemos llegado a la pandemia con un sector sanitario que estaba muy lastrado todavía por los recortes tan grandes que hubo en la crisis anterior. Por eso, muchos indicadores que encontramos de salud en la población excluida, esas huellas físicas, esas huellas emocionales, pues también son resultados de la insuficiencia de los recursos de la sanidad pública. Y lo mismo pasa en dependencia, ¿no? Un sector que ha estado en el ojo del huracán, con el desarrollo de la pandemia y donde podemos hacer casi el mismo juicio. Avances, sí, pero muy limitados. Déjame hacer una mención muy rápida, aunque luego Gregorio lo va a desarrollar más, al tema de los servicios sociales, sobre los que ha pivotado buena parte de la discusión sobre cómo hacer frente a la pandemia y a las necesidades de los hogares más vulnerables, ¿no? Nos ha pasado como con otros sectores, que ha llegado la pandemia cuando todavía no habíamos dado respuesta a los grandes retos pendientes del sector de servicios sociales, ¿no? Cómo articular mejor esa colaboración entre servicios públicos y privados, ¿no? O cómo dar una respuesta mucho más flexible o polivalente a formas de exclusión más multidimensional. Pero, repito, el principal problema es hacer descansar en los servicios sociales el grueso de las actuaciones contra la exclusión, en lugar de articular una política de Estado a favor de la inclusión. Y si hay un sector o un ámbito de las políticas donde los déficits han sido especialmente grandes en la pandemia, es sin duda el educativo. Nos hemos encontrado con que todos los menores han sufrido las restricciones, estudiar desde casa, todos los problemas asociados, pero, sin embargo, con resultados muy diferentes en los hogares vulnerables. El rendimiento escolar ha caído mucho más en los menores que pertenecen a hogares en situaciones de exclusión. Ya son muchos años acumulando pérdidas y muchos años acumulando desventajas. Necesitamos políticas que verdaderamente prioricen la inclusión dentro del gasto educativo. Lo mismo podríamos decir de la vivienda. La vivienda, que la Organización Mundial de la Salud definía como el principal escudo frente a la pandemia. Llegamos a la pandemia con viviendas en malas condiciones en buena parte de la población excluida. Y sí, ha habido políticas, pero de nuevo muy limitadas. Por eso termino, disculpadme que este último repaso ha sido muy acelerado, ¿no? Son muchos los indicadores, son muchas las dimensiones, son muchos los resultados. Simplemente he querido daros unas pinceladas, pero me gustaría insistir más, repito, en lo difícil, que es la conexión de esas pinceladas, el juntar esas piezas, el construir un relato de la pandemia, ¿no? Y yo creo que ese relato está marcado, pues lo que os decía al principio. La pandemia va a dejar una huella muy profunda, probablemente con efectos estructurales, no solo transitorios, sobre nuestra sociedad, sobre la vulnerabilidad y sobre la exclusión social, ¿no? Que incide desde dónde veníamos, ¿no? En esa gran resaca de la prolongada crisis del año que empezó en el año 2008. En segundo lugar, en este relato, que no se nos olvide, la pandemia ha acelerado procesos, ha acelerado ese gran proceso que ya estaba muy presente de cambio en el mercado de trabajo, que hace mucho más inestable a una proporción importante de trabajadores. Pero también ha avivado otros procesos a los que tenemos que dar respuesta de alguna manera. El reto, como os decía antes, de la tecnología y de la digitalización. Es verdad que da forma a nuevos riesgos, pero también abre nuevas oportunidades.
Y en tercer lugar, en este relato también quería insistir en la importancia de las políticas públicas. Se ha hecho un esfuerzo, y se ha hecho un esfuerzo más o menos consensuado. Aprendimos de alguna manera las lecciones más drásticas de la crisis anterior, a la que a muchas familias se les había dejado abandonadas. Pero, sinceramente, este despliegue ha sido insuficiente, y siguen siendo muchas las necesidades de reforma. Tenemos que revisar, este es el último mensaje, tenemos que repensar nuestro modelo de protección, nuestro estado de bienestar, y hagámoslo con una clara orientación hacia los derechos sociales, porque este es, sin duda, el principal canal para que podamos seguir avanzando en los procesos de inclusión social. Aquí termino. Muchas gracias.